Bueno, hoy vamos a platicar acerca de introducción a medicina nuclear. Para poder entonces empezar la introducción, vamos a hablar un poquito de qué es la medicina nuclear, cómo es que funciona, cuáles son las modalidades que existen. En este caso, en medicina nuclear hablamos de PET y SPECT. Luego vamos a hablar de los fundamentos físicos para entender cómo es que funciona este tipo de modalidad. Y vamos a hablar acerca de los radiotrazadores que existen en PET y SPECT. Como les mencioné anteriormente, la medicina nuclear tiene dos modalidades para obtención de imágenes. Una de ellos es PET, que se refiere a Positron Emission Tomography, y otra que es SPECT, que se conoce como Single Photon Emission Computed Tomography. Vamos a hablar de cada una de ellas pues más adelante. Si recordamos, cuando hablamos de rayos X y de tomografía computarizada, hablamos de que podíamos extraer información de dos tipos. Hablamos de información estructural, esto se refería a visualizar estructuras, por ejemplo, los huesos, los órganos. En general podemos visualizar anatomía. Por otra parte, hablamos también de información funcional. Esto se refería más a procesos que se están dando dentro del cuerpo, a la fisiología del cuerpo. Y si recordamos, por ejemplo, en tomografía, dijimos que podíamos obtener información funcional, por ejemplo, con opciones como ECG Gated, que nos permitía visualizar el movimiento del corazón, o, por ejemplo, extraer información respecto a procesos de perfusión. Ahora, cuando nosotros hablamos de medicina nuclear, vamos a hablar que realmente lo que vamos a extraer es información funcional y metabólica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a extraer solamente información que nos sirva para explicar procesos que se están dando dentro del cuerpo y no vamos a hablar de información estructural. Para ello existen otras modalidades como por ejemplo la tomografía, la resonancia magnética, entre otros. Entonces, la medicina nuclear nos va a servir para información funcional y metabólica. Para que entendamos un poquito más, aquí hay algunos ejemplos. Entonces, aquí lo que podemos ver son varias cosas. Lo que estamos viendo son imágenes del corazón y la información que estamos extrayendo es información respecto al proceso de perfusión en el miocardio. Nótese que aquí tenemos las dos modalidades, de este lado tenemos PET y de este lado tenemos SPECT y del otro lado tenemos PET. SPECT es una de las modalidades, como les mencioné anteriormente, esa es Single Photon Emission Computed Tomography, y tenemos PET que se refiere a Positron Emission Tomography. Lo que estamos viendo nuevamente es información funcional en este caso. Por otra parte, aquí tengo otro ejemplo. En este caso, lo que tenemos es SPECT del lado izquierdo y lo que tenemos del lado derecho pues es un CT. Esto lo que nos está enseñando claramente es de que, por ejemplo, del SPECT no podemos extraer información estructural. Si se dan cuenta, si nosotros queremos obtener información, por ejemplo, del esqueleto, es muy vaga la imagen que obtenemos en comparación, por ejemplo, de un CT. ¿Qué información nos va a dar entonces? Va a depender del tipo de aplicación que nosotros tengamos y obviamente en medicina nuclear también va a depender, pues ya sea si es SPECT o PET. Pero de forma muy general, entonces, la medicina nuclear nos va a servir para diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades cardíacas. En el caso de las modalidades podemos obtener información acerca de perfusión, podemos visualizar por ejemplo, también flujo sanguíneo. Nuevamente, lo que estamos diciendo entonces es información puramente funcional, no estructural. También nos puede servir para visualizar trastornos óseos. Nos puede servir para visualizar, por ejemplo, sangrado intestinal. Y nos va a servir para algo muy importante que es cáncer. ¿Por qué? Porque nos va a dar información metabólica de las células. Y si nosotros recordamos, por ejemplo, en cáncer, lo que tenemos es una absorción pues anormal de, bueno, realmente tenemos procesos metabólicos más altos en las células cancerígenas y esto nos va a permitir visualizar ya sea PET o SPECT. Ahora, una de las grandes diferencias entre medicina nuclear y las otras modalidades que habíamos visto anteriormente
es cómo se genera la radiación. Entonces, si recordamos en CT y rayos X, nosotros tenemos una fuente que emite radiación. En este caso, pues hablamos de fotones. Y esta fuente pues va a irradiar a nuestro paciente. En el caso de medicina nuclear, es decir, PET y SPECT, la diferencia es que aquí no tenemos una fuente, sino que es nuestro paciente el que va a emitir esa radiación. ¿Y cómo va a emitir esa radiación? Pues la va a emitir a partir de procesos que se van a dar de acuerdo a ciertos elementos que se le van a introducir. Realmente lo que le vamos a introducir al paciente son radiotrasadores. Y son esos radiotrasadores los que van a emitir pues esa radiación que nosotros vamos a medir. Entonces, como les decía, la diferencia entre el CT y rayos X es que en este caso ya no es una fuente la que emite radiación, una fuente externa, sino que es el mismo paciente el que emite la radiación. Para poder emitir la radiación, entonces vamos a hablar de radiotrasadores o radiofármacos, que lo que son es una combinación de un isótopo radioactivo más cierta molécula. Ahora, esta molécula pues va a depender del tipo de aplicación y lo que nosotros queramos visualizar, pero esa va a ser la idea. Entonces, la combinación de estos dos van a formar ya sea un radiotrasador o un radiofármaco. Ahora, para poder entender realmente cuál vamos a utilizar y, por ejemplo, si es para PET o es para SPECT, necesitamos hablar de un proceso que se conoce como la desintegración radiactiva. Esa desintegración radiactiva va a depender del radioisótopo que nosotros utilicemos. Entonces, para entender bien. Solo antes, algunos de los isótopos radioactivos que nosotros vamos a ver en medicina comúnmente, vamos a ver, por ejemplo, el flúor 18, el tecnecio 99M o el oxígeno 15. Nuevamente, estos son radioisótopos y estos se deben agregar a una molécula para formar entonces el radiotrasador. ¿Sí? Entonces tenemos el radioisótopo, que es cualquiera de estos, y más una molécula, eso va a formar lo que nosotros conocemos como radiotrasador, y eso es lo que vamos a introducir en nuestro paciente para que nuestro paciente emita esa radiación. Ahora, ¿qué es la desintegración radiactiva? Entonces, si nosotros recordamos de algún curso de física, es que la radiación se da cuando nosotros tenemos un átomo que tiene un núcleo inestable. Entonces, para poder estabilizar este núcleo, esto lo hace a partir de la emisión de radiación. Ahora, esta radiación puede ser en forma de partículas o en forma de energía. Hay tres tipos de radiación. Está la radiación alfa, la beta y la gamma. Cuando nosotros hablamos de medicina nuclear, nos van a interesar estas dos que están acá. Medicina nuclear. Entonces, la desintegración tipo alfa es la que se da cuando hay pues una pérdida de una partícula. Esta es la partícula alfa y esta va a estar conformada por 2 neutrones y 2 electrones. Luego vamos a tener la desintegración tipo beta y esta se va a dividir en dos. Tenemos la beta más y la, tenemos en este caso la beta menos y la beta más. La diferencia va a estar en la partícula que se libera. Entonces, la desintegración de tipo beta menos, esta se da cuando en el núcleo hay muchos neutrones. Entonces, para nivelar el número de neutrones y protones, entonces uno de los neutrones se transforma en un protón y libera electrones. Y esta es la que se conoce entonces como la desintegración beta menos.
Por otra parte, tenemos la desintegración tipo beta más, y esa se va a dar entonces al revés, cuando nosotros tenemos más protones, y lo que va a suceder es de que uno de esos protones se convierte en un neutrón y va a liberar un positrón, y esto va a ser lo importante. Recordemos que un positrón es un electrón, tiene la misma carga que un electrón, solamente que va a ser positivo. Si recordamos anteriormente, les había hablado que existe una modalidad en medicina nuclear que se conoce como PET, y las siglas están por Positron Emission Tomography, positron, que es este elemento que tenemos acá. Entonces, eso quiere decir que todos aquellos radiotrazadores que utilicemos para la modalidad PET se tienen que caracterizar de que el radioisótopo que utilice siga una desintegración de tipo beta más. Ya vamos a ver más a detalle. Entonces, cuando nosotros veamos los radiotrazadores, vamos a ver nuevamente el radioisótopo más la molécula, y este radioisótopo nos va a decir si, por ejemplo, es un radiotrazador para una modalidad PET o para una modalidad SPECT. Por otra parte, tenemos la desintegración tipo gamma. Aquí no tenemos una liberación de partículas como en la alfa o en la beta, sino que lo que tenemos es puramente liberación de energía. Esta tipo de desintegración pues va a depender de cuánta energía se libere, que pueda ser ya sea como luz visible, como rayos X, o de energías muy altas, que entonces ya vamos a decir rayos gamma. En el caso de los radiotrazadores que utilizamos para SPECT, entonces van a ser radiotrazadores que van a utilizar radioisótopos que van a seguir una desintegración tipo gamma. Y lo que va a suceder entonces es que van a liberar energía en forma de fotones. O sea, la radiación va a ser liberación de energía y esa va a ser en forma de rayos X. Recordemos que SPECT está por Single Photon Emission Computed Tomography, y entonces eso quiere decir que el radiotrazador que va a utilizar tiene que seguir o tener radioisótopos que tengan desintegración de tipo gamma. En general, resumiendo lo que acabamos de hablar, vamos a hablar que en medicina nuclear necesitamos que los radiotrazadores tengan radioisótopos y esos radioisótopos sigan dos procesos de desintegración. Si es para PET, entonces tiene que tener un proceso de desintegración de tipo beta más, y si es para SPECT, entonces necesitamos que tenga una desintegración de tipo gamma. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es el proceso de aniquilación que se da entre un positrón y un electrón, y al destruirse entre ellos se da la liberación de dos fotones, y eso va a ser el proceso o el principio bajo el cual va a trabajar un PET. Esto lo vamos a ver más adelante. Para que tengan una idea, aquí hay un listado de algunos de los radioisótopos que se utilizan, ya sea en PET o en SPECT. Si nos vamos hasta abajo, o sea acá, vemos un listado, por ejemplo, de los radioisótopos que se utilizan en PET. Eso quiere decir que todos estos radioisótopos que aparecen acá siguen una desintegración de tipo beta más, y luego tenemos acá para SPECT o scintigrafía. Y todos estos que están acá, entonces, tienen un proceso de desintegración de tipo gamma. Eso va a decir entonces, si nosotros vemos a un radioisótopo, perdón, un radiotrazador que diga, por ejemplo, 18F, FDG, ¿sí? Quiere decir entonces que este es el radioisótopo y esta es la molécula a que lo está uniendo. Al ver este radioisótopo, entonces en este caso vimos 18F, que es este que está acá, quiere decir que tiene una desintegración de tipo beta más, y por lo tanto esto es un radiotrazador para un equipo. El proceso de generación de imágenes, ese lo vamos a ver más adelante, pero esto es para que quede claro cómo es que funciona. Entonces, solo para que tengan una idea, nuevamente vamos a ver esto más a detalle,
pero de acuerdo a lo que nosotros queramos visualizar y obviamente la modalidad que vamos a utilizar, van a existir diferentes radiotrazadores. En el caso de oncología, aquí está el que estábamos hablando anteriormente, este es un radiotrazador que se utiliza. Si se dan cuenta, tenemos el radioisótopo 18F, ese vimos que sigue una desintegración de tipo beta más, por lo tanto este es un radiotrazador para PET. Este radiotrazador lo que tiene es que tenemos este radioisótopo y está unido a esta molécula que es análoga a la glucosa, y lo que va a hacer es que nos va a permitir visualizar aquellas células donde hay mayor consumo de energía. Usualmente estos van a ser los tumores, por eso es de que es uno de los radiotrazadores más utilizados pues, en el tema de oncología. En cardiología vamos a ver este otro, en este caso es 15O, este es el radioisótopo, si nos vamos al anterior, 15O aparece aquí, eso quiere decir entonces que sigue una desintegración también de beta más, eso quiere decir entonces que es también para PET. Y si se dan cuenta la molécula que está unida, pues esta sí la conocemos, que es el agua. Y lo que nos va a decir es entonces que vamos a introducir agua y esa agua pues va a emitir radiación y la vamos a poder visualizar. Este se utiliza para la visualización de flujos, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que se introduce agua y lo que vamos a visualizar pues son flujos. Por otra parte tenemos en neurología, nuevamente vemos aquí, está el radioisótopo, aquí tenemos la molécula. Esta molécula se utiliza para ver esta molécula se utiliza para identificar dónde están los receptores de serotonina. Y nuevamente este va a ser PET. Y aquí tenemos otro que no habíamos visto antes, que es el tecnesio 99, que en este caso, si nos vamos a lo anterior, este sí es puramente de SPECT. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que produce desintegración. Bueno, realmente el proceso de desintegración es gamma y por lo tanto va a ser para una modalidad SPECT. Este tipo de radiotrazador se utiliza para visualizar, en este caso, lo que son perfusión en el cerebro. Y más específicamente nos va a servir para la detección de derrames. Importante aquí, si recordamos también en tomografía nosotros podemos visualizar por ejemplo perfusión y eso se hace con un medio de contraste. El medio de contraste es completamente diferente a un radiotrazador. Recordemos que el radiotrazador en este caso es quien emite radiación. En cambio en un medio de contraste pues tenemos la fuente que emite radiación y lo único que va a hacer es que va a atenuar de forma diferente pues el tejido. Entonces, con eso concluimos este video. Más adelante vamos a ver más a detalle lo que es PET y SPECT. Vamos a ver cuál es el principio de funcionamiento y cuáles son los tipos de aplicaciones que tienen tanto PET y SPECT. Y luego vamos a ver cómo generamos las imágenes a partir de los métodos de reconstrucción. Entonces, con eso termino. Muchas gracias.